Dios, concédeme la serenidad para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el amor para cambiar a la única que puedo y la sabiduría para recordar que esa persona soy yo. Que yo haga tu voluntad y no la mía. Amén. Soy Maro Rusica, codependiente recuperada, y mi fecha de sobriedad emocional es el 7 de octubre del 2012. Acabo de comenzar con la oración, la que conocemos como la oración alternativa de la serenidad, que es una oración muy hermosa porque se enfoca en mis dilemas de relaciones con otras personas. Esta es la 10ª sesión y vamos a comenzar a hablar del 10º paso. Estoy súper emocionada porque hemos hecho algunos cambios en las grabaciones, en la edición de las grabaciones del retiro, y esta grabación se corresponde 10ª sesión con el 10º paso. El retiro lo comenzamos con una sesión en la que yo invitaba a comenzar hoy mismo. ¿Por qué comenzar hoy mismo? Porque si yo he tomado la decisión de trabajar el programa, puedo comenzar con las prácticas de los pasos 10, 11 y 12. La práctica del paso 10 es el inventario diario, y en ese video no solamente está la invitación y la información para comenzarlo, sino en la descripción del video hay algunos hipervínculos hacia mi blog en donde hay más guía, más orientación sobre cómo se puede practicar el inventario diario. Pero no hay que complicarlo, es simplemente una reflexión, preferiblemente escrita, pero no necesariamente, en la que me hago unas pocas preguntas acerca de lo que ocurrió durante mi día. Por ejemplo, tuve miedo, tuve resentimientos, ¿qué hice bien? También puedo aprovechar para practicar gratitud. Allí también en la descripción de esa primera sesión encontrarán algunos hipervínculos con recomendaciones de cómo practicar gratitud para desarrollar tanto eh, aceptación como apreciación. Y bueno, la parte quizás más interesante del inventario diario es tener la disciplina de compartirlo con alguien, con alguna compañera o compañero de recuperación, e idealmente con una madrina o padrino. La práctica del paso 11 es la oración y la meditación, de eso hablaremos en la próxima sesión. Y la práctica, pero no hace falta que yo esté en el paso 11 para empezar a practicar oración y meditación. Eso es de lo que hablamos en la primera sesión, ¿no? Yo puedo comenzar hoy mismo con mi inventario diario a practicar oración y meditación, que no se va a volver el paso 11 hasta que yo no haya hecho el paso 10. Como el inventario diario no se va a volver el paso 10 hasta que yo no haya hecho el 9º paso. Y la práctica del paso 12 es el servicio. Y en esa primera sesión yo propongo los autocuidados como servicio. También hay suficiente información con hipervínculos hacia mi blog de cómo trabajar eso. Y de esa manera se puede comenzar hoy mismo a trabajar el programa. Pero ya estamos en el 10º paso. Ya hemos hablado que en el 8º paso hicimos una lista de los cambios que necesitamos implementar para cambiar esos resentimientos, remordimientos y miedos que nos han tenido aprisionados. Y en el 9º paso, invitamos al Poder Superior a que guíe el tiempo en que esas enmiendas van a ocurrir. Eh, a mí siempre me gusta recordar cuando menciono la palabra enmiendas, me gusta recordar que las enmiendas no son disculpas y que las enmiendas no son para restaurar relaciones o para obtener lo que yo quiero. Es decir, que no hacemos, las enmiendas son cambios, no son disculpas. Pueden incluir una disculpa si la disculpa ayuda a hacer un cambio más efectivo. Pero una disculpa sin cambio, es decir, si yo te piso, me disculpo, te vuelvo a pisar, no cambias las condiciones para seguirte pisando, la disculpa no tiene ningún sentido porque no he cambiado las condiciones para que la ofensa el maltrato cese o el error cese, ¿verdad? Entonces, lo más importante de las enmiendas son los cambios, no la disculpa. Aunque algunas enmiendas pueden incluir una disculpa. De eso hablamos en las sesiones 8 y 9, cuando hablamos del 8º y el 9º paso. Y también me gusta recordar que las enmiendas no se implementan para yo lograr lo que yo quiero, lo que yo creo que necesito. Si, por ejemplo, no me quiero divorciar, entonces, bueno, ¿para qué? Para detener el divorcio. O me quiero divorciar, entonces, para lograr el divorcio. O quiero que esta amiga reconsidere su consideración de mí y volvamos a ser amigas. No, las enmiendas no son para eso. Las enmiendas son para restaurar
mi relación conmigo misma y con mi poder superior, mi relación con mi espiritualidad, para ser una persona con integridad, capaz de practicar los principios espirituales que nos garantizan la recuperación. Entonces, ya una vez que hicimos la lista y comenzamos el noveno paso, comenzamos a ver las promesas. Por eso a mí el- los pasos transformativos, que son del cuarto al noveno, me gustan tanto, porque a mí me gustan mucho las promesas. Y después del noveno paso, las promesas se hacen visibles. Comenzamos a ver cosas que pasan, no porque nosotros las manufacturamos o las manipulamos o porque hacemos que se produzcan, sino porque pasan. Y entre ellas, el mismo tiempo de la realización de las enmiendas. Lo he visto en mi propia experiencia y lo he visto en muchas personas también, a quienes he amadrinado o he acompañado en sus pasos transformativos, que empiezan a pasar cosas como, bueno, supongamos, yo tengo que hacer este cambio con esta persona y no estoy dispuesta. Y eso es válido. Entonces, en mi octavo paso lo coloqué en quizás. Y resulta que al poco tiempo de yo haber finalizado mi octavo paso y oficialmente entrado en el noveno paso, entonces se dan todas las condiciones y me encuentro con esa persona. Y siento en mi corazón y en mi alma que es el momento de implementar el cambio que estaba previsto en la enmienda. Eh, por ejemplo, dejar de condenar a esa persona, dejar de hacerle el inventario, interactuar con esa persona viéndola como una hija de Dios, supongamos, que esa es la enmienda. Y a lo mejor entonces no tengo que disculparme, sino lo que tengo que interactuar de acuerdo con los postulados que se diseñaron en el octavo paso para que mi enmienda ocurra. Pero lo interesante es que eso ocurrió sin que yo lo hiciera que ocurriera. Es decir, no es que yo hice una cita con la persona para encontrarme con ella, es que por casualidad, lo que llamamos a veces diosidencia, me la encuentro. Y me la encuentro y entonces, aunque yo no estaba dispuesta, puedo reconocer que mi poder superior me está ofreciendo la oportunidad de hacer algo que desde mi punto de vista humano posiblemente sea difícil, pero que con la ayuda y con el poder de mi poder superior lo puedo hacer. Entonces, bueno, comienzo a ver las promesas, comienzan a hacer cosas. El noveno paso no tiene un límite de tiempo porque no soy yo quien lo está dirigiendo, es el poder superior. Entonces, en mi propia experiencia, y lo he visto también con las personas a las que he madrinado, que una enmienda se puede extender por años y que yo puedo comenzar a hacer otras rondas de pasos sin haber, digamos, finalizado el noveno paso de una determinada ronda. Justamente de eso, en el próximo video voy a hablar de algunos pendientes de cosas que ofrecí en las otras sesiones y algunas de ellas es el resultado de una enmienda que yo utilicé como ejemplo eh, con una inquilina que me quería robar mi apartamento y mi departamento, mi piso. Y yo trabajé los pasos y la enmienda fue espectacular, o sea, los resultados de la enmienda fueron impresionantes. O la enmienda que duró 10 años con una asesora financiera de mi esposo. En fin, de eso vamos a hablar en el próximo video, pero anuncio que el noveno paso puede extenderse y superponerse con otras rondas de paso. Entonces, ¿qué es la conexión con el décimo paso? Bueno, que ya yo comencé el noveno paso, ya está en manos de mi poder superior. El tiempo en que yo ejecute esas enmiendas no está en mis manos, pero oficialmente ya el inventario no es el inventario, sino que se convierte en el décimo paso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya ahora no solamente me voy a formular esas preguntas, sino que con la experiencia que adquirí con los pasos transformativos del cuarto al noveno, voy a comenzar a considerar si necesito implementar esos cambios. Entonces, cuando uno tiene tiempo practicando el programa y una dificultad se aparece y se aparece repetidamente en mis inventarios diarios, es momento de implementar un cambio. Entonces, hay muchas maneras de hacer esto, y como digo yo, hay tantas maneras de practicar el programa como personas que lo practican. Yo solamente estoy compartiendo aquí mi fortaleza, mi experiencia, fortaleza y esperanza, cómo lo he hecho yo y cómo me ha funcionado y cómo lo he hecho con otras personas y he visto que les ha funcionado. Entonces,
em, el 10º paso se puede perfectamente practicar llamando a una compañera, llamando a la madrina o padrino frecuentemente, y no sé por qué sea eso, pero eso ha sido cierto en mi experiencia. El 10º paso lo terminamos haciendo más con compañeros de nuestra red de recuperación que con la madrina o el padrino. ¿Por qué? Porque es un mini cuarto al noveno. Es como una práctica de los pasos transformativos, pero con un solo tópico y con algunas pequeñas diferencias que voy a explicar de seguido. Reconozco lo que estoy experimentando y reconozco que se ha vuelto un problema y reconozco que es un problema que necesito entregar y no sé cómo. Se me está volviendo algún problema. Entonces, llamo, me pongo de acuerdo con una compañera o compañero de recuperación o con mi madrina o padrino y eh, reconozco esto que estoy viviendo es un resentimiento o es un arrepentimiento o es un miedo. Y explico brevemente el tópico y entonces paso a cuáles son mis defectos de carácter manifestados en ese problema. Dependiendo que sea un resentimiento, puede ser de qué manera soy egoísta, deshonesta, miedosa o voluntariosa. Si es un arrepentimiento, añado desconsiderada. Y si es un miedo, entonces rezo la oración eh, contra el miedo y me planteo qué es lo que quiere Dios que yo sea. Es decir, básicamente es practicar las planillas de los pasos de resentimiento, de arrepentimiento y de miedo. Si lo que estoy hablando no les resulta familiar, los invito a que vuelvan a ver el 4º paso, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Em, y entonces lo comparto con este compañero. Recibo, o compañera, recibo el feedback de la compañera o compañero y ese vendría siendo el equivalente a mi 5º paso. Y en el 6º paso, esa reunión que en un 6º paso formalmente es 1 hora con el poder superior, esa reunión invito a mi poder superior a que me guíe en esta comunicación con esta compañera o compañero. Y entonces veo qué es lo que no está funcionando, cuáles son las cualidades, mis cualidades que las está usando mi ego y por tanto se han vuelto defectos. Una vez que reconozco eso, entonces oro la oración del 7º paso y le pido a mi poder superior que me ayude a ver cuáles pueden ser los cambios que voy a implementar. Generalmente, si es un 10º paso, eso no va a ser una gran producción. Esto generalmente se resuelve en una llamada de 10 a 20 minutos como máximo. Y, y una vez que entonces tengo la claridad, sé que mi poder superior me va a proveer de la fortaleza, me está proporcionando la fortaleza y entonces paso a hacer los cambios. Esta es la clase de cosas que se ilustran mejor con un ejemplo que con una explicación. Entonces voy a utilizar un ejemplo de esta semana pasada que me llamó una compañera para hacer un 10º paso conmigo. Y fue así. Ella me llama y me cuenta que su familia la está visitando, que la hermana se está quedando con ella en el mismo lugar donde ella vive y que con oportunidad de la visita de la hermana, que no vive donde ella vive, la han venido a visitar algunos familiares. Y se han armado algunas dinámicas familiares que la han detonado, que la han hecho ponerse a la defensiva y utilizar el sarcasmo. Entonces, ella se sentía arrepentida de haber recaído en el uso del sarcasmo como mecanismo de compensación en la interacción con su familia. Ok, entonces rápidamente vamos a ver de qué manera ella fue egoísta, deshonesta, miedosa, voluntariosa y desconsiderada, porque es un arrepentimiento. Una vez que lo vimos rápidamente, y no voy a entrar en los detalles de, de cómo lo vimos, porque para eso tenemos el 4º paso. Pero básicamente quedó claro que ella quería que su familia fuera diferente, que ella quería eh, que ella no se ocupó de sí misma durante esta visita, que descuidó sus reuniones, que descuidó su meditación. Entonces ahí vemos todas las manifestaciones del egoísmo, de la desconsideración, desconsideración en el sentido de qué fue lo que ella no consideró. Bueno, no consideró que cuando uno está cerca de la familia es probablemente cuando más necesita el programa. Y aunque no sea eh, precisamente sencillo
continuar una rutina de oración y meditación, de reuniones, de servicio, de amadrinamiento, de todas estas cosas, del uso de las herramientas, de escritura, etcétera, es muy importante reservar tiempo. Egoísta porque ella quería que su familia fuera diferente, ella tenía expectativas de que esta vez las cosas iban a ser diferentes, y en fin, deshonesta porque no fue capaz de decir su verdad sin utilizar un defecto de carácter, sin utilizar el sarcasmo, que, cuyo origen el origen de la palabra sarcasmo significa arrancar la piel con un látigo. Y eso es lo que hacemos muchas veces cuando utilizamos el sarcasmo. Decimos algo que es hiriente, pero que al mismo tiempo es como en broma, jajaja, y entonces nos podemos escudar, ¿no? Ahí está la deshonestidad. Nos podemos escudar que, bueno, lo dije jugando, cuando en realidad dijimos algo verdaderamente hiriente y nocivo, ¿no? En fin, hicimos el inventario, ella rápidamente vio cuáles eran los aspectos problemáticos y oró la oración del séptimo paso, pasamos a las enmiendas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las enmiendas? Arreglar lo que estaba causando el problema. Es retomar el programa, es volver a la autocompasión, no como un defecto de carácter, sino como a la autogentileza. No quiero utilizar la palabra autocompasión porque eso puede ser, a veces la gente confunde autocompasión con conmiseración y no es lo mismo. Pero a la autogentileza soy humana, mi familia son mis maestros espirituales y en esta lección he estado patinando con mi sobriedad emocional, pero mi voluntad y mi disposición de volver al programa practicando un décimo paso me retoma y me alinea. Y efectivamente después me mandó un texto agradeciéndome, diciendo que había sido súper útil. Yo le dije que bueno, que yo solamente era el canal, que lo que siempre creo, que solamente soy el canal, que el Poder Superior manda la información que necesitamos cuando estamos dispuestos y listos a recibirla. Y ya está. Eso fue un décimo paso. Eso no tendría por qué convertirse en un tópico para un próximo cuarto paso. Pero a veces pasa, a veces los décimos pasos no son suficientes y el problema crece, aumenta y se vuelve tópico para un nuevo cuarto paso. Entonces, ese es el décimo paso y esa es la conversión del, eh, del inventario, que ya no es inventario, sino que cuando nos equivocamos prontamente lo admitimos. Y como siempre me gusta decir a mí, en el caso de los codependientes, siempre lo admitimos a nuestra red de recuperación y padrino, porque parte de nuestra enfermedad es tomar responsabilidad y sentirnos culpables por cosas de las que no somos responsables y que no tenemos responsabilidad. Entonces, en lugar de utilizar el décimo paso para andar disculpándonos a diestras y siniestras y luego apilando más rencor y apilando más resentimiento porque es injusto, prontamente lo admitimos y trabajamos del cuarto al noveno de esa manera mini, para entonces rectificar e introducir los cambios que son necesarios para que nuestra espiritualidad siga creciendo, para que nuestro contacto consciente tenga un buen chance de darnos esa libertad y esa serenidad que el programa nos promete. Entonces, en el siguiente audio hablo de los pendientes,